Para hacer ampliaciones se requiere una resolución mayor. A veces se confunde la calidad de la imagen con la resolución. De ahí que la gente se pregunte por qué una cámara profesional puede tener menos megapíxeles que una compacta. La calidad de la imagen viene dada por la resolución, pero también por la calidad y las dimensiones del sensor, la calidad de la óptica, un buen conocimiento de las características de la cámara. Una de las ventajas de la edición digital es poder volver atrás cuando se ha cometido un error o se cambia de opinión. Por desgracia, guardar en la memoria del ordenador todos los cambios que se han ido haciendo exige una gran cantidad de recursos. De ahí que solo se pueda retroceder hasta un cierto punto. Pero, ¿qué ocurre cuando modificas solo una zona de la imagen, como corregir los colores, modificar el contraste, y te das cuenta de que te gustaría volver a cambiar aquella zona que habías trabajado en primer lugar? Si has trabajado de manera lineal, no te quedará otra opción que eliminar todos los cambios que has realizado, incluso aquellos que quisieras mantener, y empezar de nuevo. Imagínate las capas como si fuesen láminas de acetato transparente que se van sobreponiendo a las fotografías que deseas editar. Si en un momento del proceso quieres volver a ver cualquiera de los pasos de la edición, solo tienes que rescatar aquella lámina de acetato concreta, sin tocar las otras. Pero la gran ventaja es que puedes hacer los cambios que desees sin alterar la foto original. Al abrir por primera vez una imagen con Photoshop, ves que tiene una única capa, llamada fondo, que tiene un pequeño candado. Si intentas mover esta capa, aparecerá un mensaje que te informa que está bloqueada. Puedes realizar algunas acciones que te permiten modificar esa imagen. Pero lo más acertado es duplicar esa primera capa y dejar el original intacto. Si realizas cambios sustanciales en una imagen muy grande, puedes utilizar la opacidad para disminuir el efecto. Y recuperar parcialmente la imagen original que está por debajo. Es importante dar un nombre a cada una de las capas. Te será más fácil encontrarla en el panel de capas cuando la necesites. Para mantener ordenado el panel puedes también crear distintos grupos de capas. Esta es una manera fácil de mantener cierto orden cuando se trabaja con muchos elementos difíciles de distinguir. Para crear una nueva capa dentro de un grupo, tienes que pulsar con el botón derecho del ratón sobre ella y, sin soltarlo, arrastrarla hasta colocarla sobre el nombre que has dado al conjunto. El mismo procedimiento, pero a la inversa, deberás seguir para sacar una capa de un grupo. Photoshop permite cambiar el orden de las capas dentro del panel.
Basta con seleccionar una capa, pulsando sobre ella con el botón izquierdo del ratón y arrastrarla a una posición superior o inferior. Una vez logrado el resultado que buscabas, podrás unir distintas capas entre sí e incluso juntar toda la imagen y crear una sola capa. Pero esta última operación no puede hacerse hasta el final del proceso, cuando estés completamente seguro de que los cambios que has hecho son de tu agrado. Existen ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles. Los de sobremesa son menos flexibles, pero es más fácil actualizar su hardware. Los portátiles garantizan flexibilidad y portabilidad, dos características muy apreciadas por los fotógrafos. Para un ordenador, las fotografías digitales, al igual que los correos electrónicos y los archivos de texto, no son más que datos, y como datos son reconocidas, editadas y archivadas. Todas estas operaciones las llevan a cabo el hardware y el software. Veamos cuál es el hardware principal. El procesador o CPU es el motor que elabora la información. A más potencia de la CPU, expresada en gigahercios, más rápido será el ordenador. El bus regula el paso de los datos desde el procesador a la memoria RAM y a los periféricos. Cuanto más rápido sea el bus, más rápido se mueve esa información entre los diferentes componentes del ordenador, reduciendo el tiempo de espera. El disco duro es el dispositivo en el que se guardan y memorizan los datos, y por lo tanto, las fotografías. Es como el armario en el que puedes encontrar la información. A mayor capacidad, más fotografías digitales podrás archivar en el ordenador. También existen los discos duros externos, portátiles y de pequeñas dimensiones. Los llamados móviles funcionan sin estar conectados a la toma de corriente. Al contrario que el disco duro, que gestiona la información archivada, la memoria RAM trabaja con los datos en tiempo real, por ejemplo, con las imágenes mientras son editadas. Si el disco duro es el armario de los datos, la RAM es el traje que se lleva en un momento determinado. Contar con una buena cantidad de RAM es fundamental para trabajar con imágenes, sobre todo si estas son muy grandes. Una vez editados y guardados los datos, se ven después en el monitor. Los monitores pueden tener distintos tamaños, medidos en pulgadas y resoluciones. También el brillo de un monitor varía de un modelo a otro. Cuanto más brillante sea la pantalla, mejor se verán las fotografías. Las pantallas opacas, por su parte, reducen los reflejos. El usuario interactúa con el ordenador gracias al ratón, la tableta gráfica y el teclado. Estos periféricos se conectan al ordenador con cables o de forma inalámbrica. Cada ordenador tiene sus sistemas de conexión. El puerto USB permite conectar al ordenador periféricos externos como cámaras, videocámaras, escáneres, impresoras y otros dispositivos de grabación y almacenamiento. Las conexiones inalámbricas Wi-Fi y las Ethernet con cable permiten conectar varios ordenadores entre sí. Finalmente, el módem permite la conexión a Internet a través de la línea telefónica. El sistema operativo es el software que gestiona todas las operaciones y permite el diálogo entre el usuario y la máquina. El más popular es Windows, de Microsoft. El Mac OS X para ordenadores Mac de Apple es muy apreciado por los profesionales de la imagen. Algunos usuarios expertos utilizan Linux. El programa más utilizado en fotografía digital es Adobe Photoshop, aunque existen otras aplicaciones más sencillas. También se puede encontrar en la web software gratuito para editar imágenes, publicarlas en Internet, crear efectos especiales y realizar verdaderas creaciones multimedia con vídeo y música. ¿Por qué desde una misma posición se puede conseguir una foto impactante u otra totalmente banal? Fíjate en estas dos imágenes tomadas desde el mismo lugar, en Londres.
Con un pequeño cambio del encuadre se ha conseguido un resultado mejor. Los dos edificios de los lados actúan como un marco natural, es decir, del elemento central de la imagen. Es habitual encontrar en las grandes ciudades edificios de cristal. Fíjate cómo se refleja la luz o las nubes del cielo en sus ventanas a ciertas horas del día. Centra tu atención en el mosaico que se crea en esa moderna estructura de cristal. Es un mosaico con un toque de modernidad tecnológica, la perfecta síntesis de un mundo en evolución. Fíjate en las paredes, no solo en los grafitis que se han convertido en un icono de las metrópolis. Presta atención a las paredes antiguas, construidas con materiales que ya no se usan pero que guardan un gran encanto. Las metrópolis crean en ocasiones un efecto de colmena. Algunas estructuras arquitectónicas enfatizan esta sensación. Un estudio cuidadoso de estas geometrías permite transmitirla de manera mucho más fuerte. La ciudad impone espacios cada vez más limitados a las personas. Narra estas realidades con tus imágenes. ¿Qué mejor lenguaje para hablar de las luces y las sombras de una ciudad que el blanco y negro? Estas fotografías juegan con esos efectos de luz que se dan en los callejones, en las callecitas que están lejos de los modernos edificios y de las grandes avenidas. Calles que dan un toque de humanidad a las grandes metrópolis. Tamao es una joven fotógrafa japonesa. Una de sus pasiones es fotografiar la ciudad con sus calles llenas de gente, las luces de la noche y los pequeños detalles escondidos. Todo ello aparece en sus espléndidas fotografías, una emocionante mezcla de sencillez, la narración de un momento inolvidable. Has tomado muchas fotos en Tokio, la ciudad por excelencia. ¿Cómo describirías esta metrópoli? ¡Qué pregunta tan difícil! Pregunta a 100 personas y tendrás 100 respuestas distintas. Tokio es una ciudad en ebullición, excitante, moderna, que, sin embargo, conserva trazos de su pasado y de sus tradiciones. Es el lugar de encuentro de muchas culturas, desde el este al oeste, de lo antiguo a lo moderno. Me gusta Tokio por su versatilidad y estoy de acuerdo con los que la definen como un conjunto de países sin fronteras, cada uno con su propia personalidad. Cada vez que visito la ciudad, disfruto explorándola y fotografiando nuevos entornos. ¿Qué equipo utilizas? Utilizo muchas máquinas, reflex digitales, analógicas, compactas e incluso en móvil. ¿Qué lugares de la ciudad te gusta fotografiar? ¿Cuáles son los más interesantes? Es difícil dar solo algunos nombres. Todo resulta interesante dependiendo de cómo se mire. Me encanta captar combinaciones de contrastes en la ciudad. Me gusta caminar por las callejuelas y a veces perderme para encontrar los detalles ocultos de la vida urbana. Siempre hay algo atractivo que fotografiar en los lugares menos frecuentados y conocidos. Los reporteros gráficos clásicos, como Henri Cartier-Bresson, son famosos por haber capturado expresiones, rostros, gente. ¿Te gusta fotografiar a las personas por las calles de la ciudad? ¿Escondes la cámara o buscas la colaboración del sujeto? Normalmente no escondo la cámara, pero procuro no invadir la privacidad de esos modelos improvisados. Para mí, las personas forman parte de la ciudad, del entorno. No me centro en los rostros. Por eso, en mis fotografías, las personas están desenfocadas, son siluetas, sombras, se ven de espaldas o solo parcialmente. Conviene recordar que no solo el rostro expresa emociones, los detalles del cuerpo y de la ropa también aportan una información relevante. ¿Qué es para ti la fotografía de ciudad? ¿Personas, detalles, arquitectura, luces? Para mí es un tipo de fotografía documental. Mis fotos son fragmentos de tiempo, capturados mientras entran a formar parte del pasado y que, si no son fotografiados, se podrían perder y quedar en el olvido.
podrían ser solo una imagen que no volvería a verse nunca más. Las ciudades cambian constantemente y así es como debe ser. Esto es lo que hace de ellas un sujeto fantástico que fascina a los fotógrafos. ¿Qué aconsejas?